En esta parte vamos a hacer los agentes patógenos, ya les he mencionado en la exposición anterior, que va a depender del grupo etario, ¿no? Va a depender si es un recién nacido, dónde nació, del lugar donde estuvo, del hospital, de la casa. Mayormente ahí en las copias tienen algunos agentes que son los más frecuentes de acuerdo al grupo etario. Las manifestaciones clínicas se superponen a la clínica de la enfermedad subyacente: fiebre o hipotermia en los recién nacidos y ancianos, hiperventilación, desorientación, ansiedad, otras manifestaciones de encefalopatía. O sea, las manifestaciones clínicas va a depender si hay un componente neurológico más que el renal, más que el pulmonar, entonces va a presentarse de acuerdo al órgano comprometido, ¿no? Hemos mencionado hipotensión, taquicardia, cuando hay dificultad respiratoria, taquimia, apnea, hipoxia, respiración irregular, inestabilidad térmica sostenida, hipotermia o hipertermia, síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, distensión abdominal, succión pobre, ilio residual gástrico, hepatoesplenomegalia. Neurológico, hipoactividad, irritabilidad, convulsiones, hiporreflexia, hipotonía. Cardiovascular, hipotensión, acidosis metabólica, taquicardia. Alteraciones de la piel, pobre perfusión periférica, palidez, cianosis, petequias, ictericia. Entonces tenemos acá en la sepsis, síndrome séptico, choque séptico temprano, choque séptico refractario. Prácticamente lo que hemos estado revisando, ¿no? En el síndrome séptico, sepsis más cambios de algún órgano. Cuando hay un choque séptico ya hay alteración, ¿no?, cardiológica, ¿no? En el choque séptico temprano, síndrome séptico más hipotensión o pobre llenado capilar. Esto ya está desde el año 93, dicho así, ¿no? Esto hemos visto, los diagnósticos va a depender de acuerdo a lo que estemos. Lo que quiero ver son, qué bueno si pudiéramos tener estas pruebas, ¿no? Bueno, una proteína C reactiva, en neonatos un marcador específico pero tardío de la infección. Mediciones seriadas son útiles para guiar y monitorizar el progreso del tratamiento. Una vida media solo de 19 horas, es sintetizada de 6 a 8 horas siguientes a la exposición o a un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para ver si nos va a servir eso, ¿no? La procalcitonina, su concentración comienza a elevarse a las 4 horas luego de la exposición a endotoxinas y alcanza un pico de 6 a 8 horas, manteniéndose elevada por 24 horas. La vida media de 25 a 30 horas. En el neonato, ¿no?, en el nacimiento menos de 0,08, de 21 a 24 horas de 0,6 y a las 48 horas concentraciones basales. Es útil para indicar severidad de la infección. Procalcitonina, ¿no? Nuevos avances diagnósticos: interleuquina 6 en sangre de cordón umbilical, es un marcador sensible de infección neonatal a las 72 horas de vida, ¿no? Esa interleuquina 6 más proteína C reactiva en las primeras 48 horas de un presunto episodio séptico puede dar una mejor sensibilidad que cualquier otro marcador solo. Marcadores de superficie celular: citometría de flujo, muestra en 0,05 mililitros de sangre, el CD11, CD64, CD45RO, pero lamentablemente es el costo, ¿no?, y es de alta tecnología, no lo tenemos por acá. Factor estimulante de colonia de granulocitos también nos puede servir. El gold estándar, que es lo que nosotros tenemos, van a ser el hemocultivo, ¿no?, y otros cultivos como el líquido cefalorraquídeo, urocultivo, cultivo de alguna secreción. Reacciones en cadena de polimerasa: requiere un poquito más de sangre, 200 microlitros de sangre, la ventaja es que es automático, resultado en menos de 6 horas, identifica patógenos poco comunes. Debido a su alta sensibilidad, esa reacción en cadena de polimerasa puede descartar en forma confiable la sepsis neonatal. Pero el problema va a ser el costo, ¿no? Es muy costoso. Es un niñito con lesiones tipo de estafilococo, llega a producir necrosis, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿no? Acá, el tratamiento es antibióticos, terapia de soporte y otros, ¿no? La antibiótico terapia va a depender, si estamos pensando de que es un germen gram positivo,
darle las drogas, ya sea para germen gram positivo y gram negativo, ¿no? Dependiendo si ya usó un antibiótico, cambiarle a otro tipo de antibiótico. Existen, cada vez van aumentando, ¿no? Entonces se empiezan con una cefalosporina de tercera generación, se asocian medicamentos. Esto es en neonatos, de primera elección penicilina más aminoglucosio, de segunda elección según los gérmenes prevalentes, ¿no? Ya eso es, si es un estafilococo, usar vancomicina, ¿no? Si es sospecha de infección gastrointestinal, incluir clindamicina, ¿no? También, bueno, tratamiento de soporte, ambiente térmico neutral, terapia endovenosa, adecuada oxigenación, ¿no? Mantener una adecuada perfusión, expansores de volumen, uso de drogas inotrópicas, vigilar los signos de alarma, terapia coadyuvante, lactancia materna, estimulación temprana, corregir las alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces veamos acá, ¿cuál es el ABS, ¿no? Un paciente, y hemos identificado un paciente que tiene un shock séptico, entonces lo primero, las guías del PALS, el ABS, ¿no? Mantener la vía aérea, la respiración y la circulación, ¿no? Porque hay el riesgo de que el paciente nos haga un paro cardiorrespiratorio. Hay que estar alertas y antes tratar de evitarlo, prevenirlo, ¿no? Entonces, inmediatamente se le administración de volumen salino, como hablamos, 20 mililitros por kilogramo en bolo, ¿no? Entonces, ahí vemos si mejora o no mejora. Entonces, si hay una buena respuesta a los fluidos, ¿no? Si mejoró, simplemente lo monitorizan y lo tienen en observación. Si existe un periodo refractario a este shock, entonces buscarle una vía de acceso central. Pero un paciente chocado, se supone que tiene una vía periférica. Ahora hay que buscarle una vía central. Si un paciente chocado es difícil una vía central, entonces ¿qué se usa? La vía percutánea, pero no todos saben colocar una percutánea bien. Entonces, si no, utilizar una intraósea. Una intraósea en las primeras horas, 6 a 8 horas. Se pueden pasar drogas, pero hay que saber ponerlo, ¿no? De acuerdo al tamaño del niño, no pasársela porque si no al final le ponen en el músculo y no en el hueso, ¿no? Entonces se puede usar siempre controlando. Entonces se utiliza infusiones de dopamina de 10 a 30 microgramos por kilogramo minuto. Si se estabiliza, se va a una unidad de cuidados intensivos. Si existe un periodo refractario a esa dopamina, entonces estamos hablando de un shock resistente a dopamina. Y ahí entonces lo catalogamos como un shock caliente o un shock frío. Si es un shock caliente, utilizamos infusiones de epinefrina, 0,1 a 1 microgramos por kilogramo minuto, o norepinefrina, ¿no? Y de todas maneras tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos. Si es que es resistente a esto, entonces ya usar una terapia con corticoides, ¿no? Entonces es difícil manejarlo solo, siempre es un equipo el que está manejando y siempre, si no cuentan donde están con una unidad de cuidados intensivos, es la transferencia del paciente a una unidad adecuada. Mientras que ustedes van colocándole un bolo, ¿no? Manteniendo una presión arterial adecuada, una buena perfusión, con una administración de solución salina y podemos usar hasta dopamina, ¿no? Pero eso ya tenemos que usar con una maquinita especial para que pase con microgotas. Entonces más o menos esta es la secuencia, ese es el algoritmo que se debe usar para poder tratar a un paciente que viene con una sepsis, ¿no? Resucitación en shock séptico pediátrico de 0 a 5 minutos, se disminuye, si hay una disminución del estado mental y perfusión, mantener una vía aérea según la guía del PALS, ¿no? Se le pone solución salina de 20 mililitros por kilogramo o en bolo, no más de 60 mililitros por kilo. Acá vienen hasta 60, ¿no? Primero nos dijeron 40, es 20 por kilo, ¿no? Y luego se vuelve a esperar. Las guías dicen que hasta 60, pero eso, como les digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Les estoy presentando lo que dice la literatura, si es que se le va a dar a un niño pequeño, ¿no? Si es
refractario al shock, establecer una vía venosa central y infusión de dopamina, dobutamina, ¿no? Si es refractario a dopamina y dobutamina, entonces se usa epinefrina o norepinefrina. Y si es refractario a la norepinefrina, a esas catecolaminas, se usan los corticoides, ¿no? La hidrocortisona. Todo eso ya tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, si hay riesgo de insuficiencia renal o si no hay riesgo de insuficiencia renal, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a usar, como les dije, las catecolaminas, y si son resistentes a esas catecolaminas, entonces ya considerar de que no hay nada que hacer ahí, ya está prácticamente con una falla orgánica múltiple. Otros tratamientos, inmunoterapias, exsanguinotransfusiones, factor de colonias estimuladoras de granulocitos, inmunoglobulina intravenosa, fibronectina humana, anticuerpos monoclonales, factores de crecimiento hematopoyético. Bueno, existen toda una serie de terapias, cada una de estas cuesta caro, ¿no? Entonces hay que evaluar si podemos hacerlo y cuánto vamos a mejorar en el paciente, ¿no? La exsanguinotransfusión, sobre todo en los niños, ¿no? Como son tan pequeñitos, se le puede hacer, los recién nacidos, una exsanguinotransfusión, mejorar la inmunidad celular y humoral, extraer bacterias endotoxinas y mediadoras, corregir la coagulación, mejorar la oxigenación y perfusión, ¿no? Bueno, acá hay dosis cuando hay insuficiencia renal. Lo ideal es prevenirlo, obviamente, cuando es el recién nacido, ver en qué forma lo traen al mundo, darle lactancia materna lo antes posible, ¿no? Las medidas de higiene, de bioseguridad, ¿no? El lavado de manos, disminuir los procedimientos invasivos, venopunturas, catéteres endovenosos, ¿no? Sobre todo eso, el lavado de manos, ¿no? El soporte ventilatorio, una ventilación convencional, inhalación de alta frecuencia, la lactancia materna, lo beneficioso que puede causarle, ya ustedes ya saben todo lo que puede tener la lactancia materna. Los corticoides inhiben la producción de citoquinas, ¿no? Y estas citoquinas, el factor de necrosis tumoral, factor activador de plaquetas, interleuquina 1, son metabolitos del ácido araquidónico, ¿no? Modulan la activación de complemento de los polimorfonucleares, disminuye la liberación de endorfinas. Entonces, en un traumatismo sepsis, el reto inicial obliga a mantener un óptimo volumen circulatorio. Nuestra obligación es mantenerle el volumen circulatorio. Empezamos con 20, 40 mililitros, si no responde a eso, ya usar otro tipo de drogas, ¿no? En estados iniciales esto suele ser suficiente, al mismo tiempo se establece el diagnóstico y se suprime el factor desencadenante. Qué bueno fuera, ¿no? Tenemos nosotros la sospecha y tenemos inmediatamente por qué ha sido causado eso, inmediatamente el tratamiento debe ser oportuno, ¿no? En ocasiones, a pesar de un transporte de oxígeno aumentado, el consumo de oxígeno sigue siendo inferior al necesario debido a alteraciones que interfieren con su extracción periférica. Esto obedece a la intensidad y prolongación del estado inicial, a la presencia de amplias superficies traumatizadas o a la presencia de focos sépticos. El curso suele ser febril, con hipoalbuminemia y continúa la tendencia y falla cardiorrespiratoria. Entonces, es necesario el uso de antibióticos, drenajes quirúrgicos oportunos, vigilancia hemodinámica más tecnificada, el uso de medicamentos vasoactivos, medidas de apoyo ventilatorio y la instauración de adecuado soporte con nutrición artificial si es que fuera necesario, ¿no? La perpetuación de los factores primarios interfiere con los procesos de utilización de oxígenos, ¿no? El enfermo aparece ictérico, estuporoso, tiene úlceras de estrés, tiene una degradación creciente e importante de su masa muscular, hay inhibición de la lipólisis y se encuentra la producción de proteínas reactantes de fase aguda incrementadas. Hay mayor tendencia a la bacteriemia y a la insuficiencia renal aguda, la hipotensión final precede a la muerte, el cuadro es de disfunción orgánica múltiple y en la autopsia prácticamente en ocasiones no frecuentes de focos infecciosos no resueltos, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de hacerle la necropsia, prácticamente todo va a estar lleno de focos sépticos, ¿no? Entonces, lo mejor es ver siempre la sonrisa de un niño, ¿no?
y ver qué es lo que estamos haciendo por ese niño, ¿no? Y en realidad por cualquier persona, porque en un adulto el shock es de la misma forma, ¿no? Es de la misma. Si hubiera alguna pregunta, ya me has hecho volar, ¿no?